Hola, mucho gusto, estimados y estimadas colegas de la Universidad Externado. Bienvenidos a otro nuevo evento, nuestro Foro Permanente de Investigadores. Es un evento que es desarrollado entre el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y la Dirección General de Investigación, la cual yo presido. Hoy tenemos una muy interesante conferencia, presentación de resultados de investigación. En particular tenemos a la profesora Marcela Gutiérrez, que nos acompaña en esta ocasión. La profesora Marcela es una de esas grandes investigadoras que acompaña a la universidad desde hace muchos años, regenta la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, Gobierno y Gobernanza, y por supuesto ella nos ha pedido que digamos seamos lo más breve posible decir sobre ella, aunque sería tentador hablar mal de ella. Pero ella nos dijo, mire, diga que dirijo el Centro de Criminalística, Derechos Humanos y Sistema Punitivo. Centro de Investigación en Política. Bueno, Centro de Investigación en Política Criminal. Y que por supuesto algo que hay que destacar es que ha regentado la Cátedra UNESCO en sus 20 años, por casi todos esos años de existencia, ayudó a construir la cátedra, que es uno de esos baluartes de la investigación en la universidad. Tenemos en compañía de la profesora Marcela a la profesora Oriana Rojas. Ella es investigadora en materia de política criminal y derechos humanos y es doctoranda actualmente en la Universidad de Antioquia. Tenemos nuestra conferencia hoy, que tiene una denominación bastante atractiva, creo que para todos: los caminos del Yagé, un recorrido por las tradiciones indígenas y los desafíos de la justicia indígena en Colombia. Yo quisiera, antes de darle la palabra a las profesoras, tomar una parte del texto inicial de la investigación que realizaron, porque dice que esta investigación propone examinar el sistema de administración de justicia propia del pueblo Sion, entendido como una manifestación de su ley de origen. Ellas, por supuesto, nos contarán un poco más sobre eso. Este sistema aborda la resolución de conflictos y el control social, orientado hacia la restauración del equilibrio espiritual de la comunidad. Con ese preámbulo, dejo entonces en manos en este foro a la profesora Marcela y a la profesora Oriana. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profesor Raúl, gracias a Oriana por estar aquí en este panel y gracias a los estudiantes por estar aquí. Vamos a seguir la conversación de las clases también, son estudiantes, bienvenidos, estudiantes de criminología. Veo que hay profesores que conozco, colegas, que hemos tenido proyectos de interculturalidad, proyectos de donde surgió finalmente esta investigación que vamos a presentar hoy. Y está funcionando, Bueno, como les decía, mientras la presentación, bienvenidos, también hay público virtual. Esta investigación es sobre los caminos que hemos recorrido en el Centro de Investigación en Política Criminal, en la Cátedra UNESCO, los caminos en Colombia. Hemos recorrido, lógicamente, para conocer las cosmovisiones de los pueblos indígenas, pero ¿por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Claro, pues nosotros somos colombianos, pero a veces porque vamos a recorrer los pueblos indígenas. Hay muchas razones, pero la primera razón es que nosotros llevamos 10, 15 años con unos proyectos en diferentes cárceles del país. Y entonces por eso voy a presentar dos fases. Se va a presentar los caminos del Yagé, pero tengo que hablar el contexto, de dónde surgió esto. Entonces, la primera pregunta uno diría, claro, en Colombia hay dificultades, violencias sociales, económicas, políticas, institucionales, y pues se construyó una medida punitiva que la conocemos como la prisión.
Bueno, entonces, la prisión. Todos conocemos esas instituciones de castigo, que por un lado conocemos que hay un derecho constitucional, penal, penitenciario, garantista, que quiere implementar un enfoque diferencial de respeto de derechos humanos. Sin embargo, nos encontramos con un estado de cosas inconstitucional, que quiere decir una violación sistemática de derechos humanos. Entonces, si no voy a hablar del estado de cosas inconstitucional porque no es este momento, sí quiero destacar que dentro de los proyectos en las diferentes cárceles del país encontramos población raizal, tenemos un proyecto con la población raizal, otro proyecto con población indígena y con personas privadas de la libertad del común. Lógicamente que enfoques diferenciales hay muchos, o población diferenciada hay mucho. Al encontrarnos fundamentalmente en la picota, en la modelo, con población privada de la libertad indígena, indígenas privados de la libertad, creeríamos que son indígenas muiscas de aquí cerca, o indígenas de Cundinamarca, o pijaos un poquito más allá, digamos. No, encontramos gente de todo el país, indígenas privados de la libertad. Sabemos que tenemos 115 pueblos indígenas. No podría decir cuáles las tradiciones del pueblo indígena, de todos los indígenas de Colombia, no, tenemos 115 cosmovisiones, 115 sistemas jurídicos. Entonces, gracias. Entonces esa es la primera pregunta, que dije, bueno, el sistema punitivo es lo que les estoy contando, y ¿será que hay unas alternatividades en Colombia? Pero claro, ¿por qué el sistema punitivo y por qué voy a ir a hablar de alternatividades si ya existe una cárcel? Están los indígenas privados de la libertad, todos los afrodescendientes, los raizales, pues todo el mundo es homogéneo, todos son iguales. Pues no, realmente, no solo porque lo diga la Constitución, la realidad lo dice, que somos un país pluralista, étnico, cultural y jurídico. Pero entonces alguien me podría decir, pero ¿qué hacer con las violencias? No, es que hay violencias sociales, institucionales, hay cosas que están pasando, sin olvidar todas las violencias históricas contra ciertos pueblos. Entonces, esta investigación, esto es muy breve lo que voy a avanzar, es una investigación que llevamos 10, 15 años en diferentes cárceles del país. ¿Y qué era? Pues evidenciar las prácticas. A partir de la Constitución empezamos a encontrar prácticas inconstitucionales de derechos humanos para toda la población. Claro, no solo nuestra investigación, desde el 98 está el estado de cosas inconstitucional carcelario. ¿Cuántos años vimos el otro día en clase? Que hoy estamos a 37 años del estado de cosas inconstitucional, con una cantidad de autos, de sentencias, que podríamos decir que estamos en crisis del estado de cosas inconstitucional. Entonces, frente a esto, les voy a mostrar las dos fases. La primera, como les decía, no puedo hablar de todo lo que pasa en el mundo carcelario ni de todas las regiones, pero sí me impactó y nos impactó al equipo de investigación encontrar indígenas privados de la libertad. Indígenas del Amazonas, indígenas de la Sierra Nevada, indígenas del Tolima, de muchos sitios que significan, y pues jurista o no jurista, que hay una relación especial de sujeción del Estado colombiano frente a las personas privadas de la libertad, indígenas o no indígenas, y hay un punto fundamental que deberían estar cerca a sus territorios, ¿no? Pero vemos que, y fundamentalmente encontramos gente de Amazonas y bueno, etcétera. Y los antecedentes de la investigación no solo es por el estudio de criminología crítica, que llevamos muchos años, de antropología jurídica, incluso de estudios decoloniales, vemos que esa segregación, ese estigma, históricamente ha existido, la literatura y la observación. Cuando encuentro en la cárcel una cantidad de pueblos que están ahí encerrados. ¿Qué significa? Que la historia, y por eso allí puse antecedentes de la primera fase de investigación, pues procesos históricos que demuestran que hay una discriminación permanente, explotación económica, colonizaciones,
que uno diría, bueno, pero ya no hablemos de colonización porque eso es un lugar común, pero pues finalmente el nombre que quisiéramos poner, hoy decimos no, de colonización, pero cuando seguimos haciendo las investigaciones, vemos que las narrativas dominantes se perpetúan no solo en los territorios, sino en la sociedad central y en las instituciones. ¿Y por qué digo lo de las instituciones? Porque vemos que hoy, por decisiones internacionales, nacionales, incluso resoluciones de las instituciones, se habla del enfoque diferencial. Mujeres, LGBTIQ, afro, indígenas, pero sin embargo, la realidad no existe, no se materializan los enfoques diferenciales. Entonces, en un escrito que tengo, que desde la cárcel a la maloca, allí muestro cuáles son los impactos en identidades, en cultura, en cosmovisiones, en lenguaje y en justicias indígenas, cómo la cárcel realmente no preserva las culturas indígenas y consolida lo que conocemos pueblos en vía de extinción. Si ya hay 34 y creo que hay 48 pueblos en vía de extinción, lo que es el mundo carcelario, no podemos ser cómplices a decir que el enfoque diferencial se cumple, sino se sigue acabando con las identidades culturales. Y como conclusiones te dejaría, si quieres, Oriana, de esta primera fase de todas estas investigaciones hechas en las cárceles. Gracias, doctora Marcela. Quiero saludarlos a todos y a todas y agradecerles su generosidad al acompañar a este espacio, y quiero saludar especialmente a dos personas que identifico en el público. Una de ellas es el compañero Walter Arias, quien ha iluminado estas reflexiones con su experiencia vital, y al compañero Daniel Miranda, que está atrás, quien contribuyó ampliamente con la construcción de lo que fue uno de los productos en el marco de esta investigación que más adelante les presentaremos. Estuve pensando cómo aproximarme a unas conclusiones en este trabajo de largo aliento que ha desarrollado el Centro de Investigación en Política Criminal en los contextos penitenciarios, y quiero traerles algunas reflexiones que animen la curiosidad ciudadana por la crisis que vive el sistema judicial, el sistema de justicia y las cárceles. Algunos autores de la diáspora africana identifican que la situación actual tiene que ver con un desbordamiento de las dimensiones teóricas y prácticas de casi todo, y en el campo de la justicia nos enfrentamos diariamente a un estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario que desafía la estructura misma del Estado social y democrático de derecho, al menos como lo conocemos en la teoría quienes nos dedicamos al estudio del campo. Hay una primera aproximación que no creo que sea una conclusión, por lo que les digo que este es un trabajo de largo aliento que se ha desarrollado y se seguirá desarrollando desde el Centro de Investigación en Política Criminal, y tiene que ver con las narrativas dominantes que construyen al otro como malo, como monstruoso, como objeto legítimo de violencia que está justificada, digamos, desde la perspectiva de la opinión pública mayoritaria, como una sanción merecida, y esta idea del merecimiento de quienes están privados de su libertad. Estas narrativas dominantes, algunos autores como Angela Davis, como Zaffaroni, han venido estudiando que responden sobre todo a unas condiciones estructurales que atraviesan los imaginarios sociales, como por ejemplo el racismo estructural, cuestiones de género, también alguna respuesta a la precarización de la vida, y entonces un poco la invitación es a preguntarnos quiénes son las personas que están privadas de la libertad y por qué llegaron allá, más allá de detenernos en la idea de que de alguna manera merecen estar en una condición intramural. También sobre la precarización de la vida nos trae la pregunta que también hemos investigado desde el Centro de Investigación en Política Criminal sobre los enfoques diferenciales y cómo se viven los enfoques diferenciales, y qué es esto de los enfoques diferenciales y cómo se viven y cómo se podrían vivir en los ámbitos de privación de la libertad.
Allí nos preguntamos por las personas afro, por las personas indígenas, por las personas palenqueras, raizales, pueblos rom, por las mujeres, por las personas LGTBIQ+, que también afrontan la privación de la libertad, no necesariamente siendo objeto de un tratamiento penitenciario diferenciado. Entonces podrían encontrarse afrontando unos desafíos mayores que tienen que ver con su situación en privación de la libertad, pero también con sus situaciones previas y con las situaciones futuras a la sociedad a la que aspiran en algún momento, digamos, a volver a ser parte. Otra de las conclusiones tiene que ver con la pregunta a los ciudadanos y a quienes nos interesa el campo del derecho y el campo de la justicia, y creo que es una pregunta de interés para cualquier persona que se sitúe en una condición de ciudadanía, que tiene que ver con las brechas sociales, con la intolerancia, con la discriminación. Y acá quería recoger algunas de las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad del 2022, que creo que es un documento o una fuente de información que nos debería ocupar a todos y todas quienes nos interesa el conflicto, pero también el futuro de un país como Colombia, y tiene que ver con replantearse la justicia, tal vez desanclarla de la idea de que la prisión es el único mecanismo que tenemos para resolver los conflictos sociales. Tiene que ver con preguntarnos por qué el modelo de justicia retributivo ha tenido unos efectos tan devastadores sobre cierta parte de la población, y qué pasa, por supuesto, con el lugar de las víctimas, si el modelo ha sido exitoso en términos de reparación para las víctimas del conflicto armado y las víctimas que escapan, digamos, de los límites temporales que impone el conflicto armado, al menos en lo que ha sido la lectura del informe de la Comisión de la Verdad. Y sobre todo una pregunta que en lo personal me ha ocupado al leer el informe de la Comisión de la Verdad, que tiene que ver con dónde están las voces de las personas privadas de la libertad en cárceles, y cómo también hacen parte de una lectura y de un conflicto vivido con unas situaciones de reproducción de violencias estructurales y de violencias situadas a partir de su permanencia en los contextos de encierro, en las cárceles, sean distritales, municipales o del orden que sean. También una de las conclusiones aproximadas es la lectura de que existe una trampa al reconocimiento de las justicias indígenas, y esta es una conclusión que tiene que ver con la segunda fase del proyecto que les vamos a presentar, y es en qué términos se reconoce el reconocimiento de las justicias indígenas, que implica que la Constitución del 91 haya reconocido una jurisdicción especial indígena, y cómo más allá de lo normativo y de lo jurisprudencial o lo doctrinal se vive el reconocimiento de los pueblos indígenas a ejercer su autogobierno, sus ejercicios de administración de justicia en sus territorios, y un poco a luchar por sobrevivir en los términos que su cosmogonía entendería. Entonces, nosotros nos hemos acercado a la idea que si bien hay un reconocimiento jurisprudencial, normativo, constitucional, los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas para aplicar la justicia en sus territorios son de mayor envergadura, y por eso también es que podemos ver a personas indígenas que están privadas de la libertad en cárceles. Entonces es un problema que tiene muchas capas de análisis y que ha sido del interés del Centro de Investigación en Política Criminal. Finalmente, para dar paso a la segunda fase de lo que fue la investigación concretamente con el pueblo Siona del Putumayo, la lectura sobre la política criminal y el estado de cosas inconstitucional. Ustedes saben que un estado de cosas inconstitucional es una situación jurídica declarada por la Corte Constitucional en la que hay una vulneración sistemática, masiva de derechos fundamentales, y que ya digamos que para tratar de solventarla hace falta que varias autoridades se coordinen y se pongan de acuerdo, porque unas medidas individuales no son suficientes. Entonces, la pregunta sobre el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, que fue declarado en el 98 y que se ha reiterado y se ha extendido no solo a las cárceles, sino también a las URIs, estaciones de policía y centros de detención transitoria, es un poco qué nos estamos preguntando y qué estamos haciendo para que una crisis masiva de vulneración de derechos fundamentales
sea persistente y cómo dialoga esa crisis con el Estado, con el Estado social y democrático de derechos. Tenemos una Constitución del 91 muy fuerte, pero parece que en la práctica la situación de violencias que se vive en las instituciones penitenciarias y que de alguna manera responde a unas causas estructurales muy profundas, termina llamándonos como ciudadanos a pensarnos alternativas, sopesando las necesidades que tenemos cada uno y cada una de nosotras en términos de justicia. Así quisiera dar el paso a la segunda fase de la investigación. Esta investigación fue una investigación financiada por el Instituto Colombo Alemán para la Paz Capaz, el Centro de Investigación y su equipo. Se ganó una convocatoria, la convocatoria para financiar investigaciones en el 2024 y nos ganamos la convocatoria con este proyecto que les vamos a presentar, que responde a estas aproximaciones que hicimos en el centro de investigación y planteamos esta propuesta. Bueno, gracias, Oriana. Entonces, la segunda fase, ustedes ven que tiene una conexión con la primera: pueblos indígenas privados de la libertad, jurisdicción indígena pues no respetada, porque hay indígenas privados de la libertad. Ahí, lógicamente, eso por un lado, pero por otro lado, alguien me podría decir, no, pero es que en los pueblos indígenas no hay justicia, no hay cultura, no hay lengua. Sabemos que son 115 pueblos, y de los 115 pueblos, hay unos pueblos que han sido colonizados y están colonizados y han perdido una cantidad de cultura, de lengua. Unos resisten, están reconstruyéndose, reconfigurando, otros ya realmente están completamente colonizados. Sin embargo, hay pueblos, y este es un pueblo que creo que interesante conocer cómo es su cultura, cómo es su justicia, y de ahí que los sistemas punitivos no los tenemos que normalizar, como pensaríamos que la cárcel es lo más normal. Estamos naturalizando la cárcel. ¿Será que no hay otras maneras de responder a los conflictos? Ojo, no estoy diciendo impunidad, porque podríamos decir, no, pues es que eso… Y todos los contextos son diferentes, pero centrémonos en el pueblo Siobaín del Putumayo. ¿Existen alternativas? Vamos a ver. Entonces, aquí, para que nos ubiquemos los que conocemos el Putumayo o no, ahí vemos que ese es un puntico donde estuvimos en dos resguardos, en el resguardo de Mocoa y en el resguardo Bellavista, pero pues nos tocó ir a Puerto Asís. ¿Cuál fue el objetivo general de esta investigación? Propiciar un diálogo intercultural simétrico, porque, y esto lo tomamos de ciertas investigaciones de Catherine Walsh, pero también de nuestras investigaciones teóricas, empíricas, donde vemos que no funciona que nosotros seamos extractivistas en un sentido, como diciendo nuestro conocimiento científico es el que vale, el de ustedes debe ser otra cosa que no es conocimiento. No, hay sabidurías, hay conocimientos entre los pueblos y en todas las culturas. Entonces, vamos a ver si podemos, es el reto del diálogo intercultural simétrico con miembros, autoridades, líderes del pueblo indígena Siobaín, gente de la Chagra, gente siona, en el Putumayo, para identificar los criterios de aplicación de justicias propias en la gestión de conflictos según la ley de origen. Entonces, ¿será que allá hay esto para que conozcamos? No es para traer ese ejemplo y ponerlo aquí en la Corte Suprema de Justicia, y entonces, no, esto entendamos, ya después los diálogos horizontales, jurídicos y culturales, podemos escucharnos y ver cómo podemos construir justicias interculturales. Pero por ahora vamos a ver cómo es eso de el territorio, cómo es la tradición chamánica, que es el primer objetivo, y cómo es el vínculos que hay entre las culturas. Sabemos, y de antemano avanzo, que hay vínculos entre las culturas, como ya lo había dicho, colonizadores o nuevos colonizadores. Alguien podría decir, no, pero la Constitución reconoce el pluralismo. Estoy de acuerdo, pero cuando yo veo permanentemente en las cárceles indígenas, raizales, afro, sin ningún enfoque diferencial, sin ninguna resocialización diferencial, porque es bien complicado, entonces uno diría, ¿cómo será que tenemos que hablar? ¿Cuál es ¿será el multiculturalismo o el discurso constitucional vacío?
No, la propuesta es una propuesta que la hace Catherine Walsh y es un reto muy grande que se llama interculturalidad crítica. No es solo el reconocimiento, pero yo tengo la razón. Entonces vamos a ver cómo lo hicimos. Bueno, aquí va, esto es como un minuto, este es el segundo encuentro, el primer encuentro estuvo en Mocoa, bueno, ahorita creo que lo vamos a explicar, este es un segundo encuentro en el resguardo Bellavista, llega uno a Puerto Asís, coge una lancha 2 horas más o menos hasta llegar al resguardo Bellavista Baja y empezamos a encontrar, porque cuando uno llega, nosotros los conocíamos a ellos, creo que esto todo se organizó con ellos, virtualmente, ¿verdad? Con las dificultades, a veces con gente acá, a veces con líderes. Y esto les queremos mostrar este inicio de la segunda toma del Yagé, porque es toma del Yagé para entender la cultura, para entender las justicias, entendamos que no son mundos fraccionados como nosotros, que nosotros decimos, no, me estás preguntando de la justicia, no, yo te hablo de la justicia penal, me estás preguntando de cómo se educa en la sociedad mayoritaria, no, pues es que en la universidad vienen los estudiantes, no, allí es toda una integralidad, y aquí van a pasar muchas cosas, van a pasar cosas de tradiciones culturales, ancestrales, hay un remedio, allí estamos en la Casa del Remedio, para buscar los caminos culturales de justicia, en síntesis, una visión profunda de la sociedad. Entonces, esto aquí, ¿qué es Pichu? ¿Será que? Porque si es Pichu acá, me lo paso para escuchar el audio, por favor. Entonces, es el pueblo Siona. Esto no es algo excepcional, ese es un elemento, un rito, las ceremonias. Las ceremonias que no existen en la cárcel son ceremonias sagradas, no para resolver un delito, no, es para resolver y seguir caminando por la comunidad y por el territorio. Allí estábamos, ahí ustedes vieron 10 personas, no solo era el Taita, Siona, sino eran líderes, guardia indígena, personas que tenían conflictos con la norma y con el plan de vida Siona, familiares, y detrás había toda una comunidad que estaban en resolver muchos problemas de la comunidad a través de la toma del Yagé. El plan de vida, ustedes ven un plan de vida
simple pero complejo en su colectividad, y ustedes ven los 8 pilares. Si nosotros nos imaginamos, pues lo importante para uno y para la colectividad es el territorio, el pensamiento, los ríos, el medio ambiente, la gente, la lengua y sobre todo la medicina tradicional. Vamos a ver cómo fue el encuentro con esa cultura. Como les decía, son 3 encuentros más uno en Bogotá para ver cómo terminamos. El primero fue en el Cabildo Siayá y Baín, en Mocoa. Ese fue encontrar y construir confianza. Yo aquí quiero resaltar que para hacer una investigación sociojurídica, cultural, antropológica, de justicia, necesitamos caminar, ir a los territorios con todo el respeto, empezar a encontrarnos con el otro. Esto no es fácil porque es entablar lazos de confianza, es escucharnos, es estar en silencio, ver qué podemos construir juntos. Esto no era para presentar aquí la investigación, estos son informes que ya salieron y varias entidades del Estado han estado interesados por cómo es esa cultura. Que ese es uno de los pasos interesantes para crear una interculturalidad crítica. Entonces, en este momento, allí conocimos los líderes, allí posiblemente Oriana, nosotros no teníamos pensado, pero en una investigación siempre pasan cosas imprevistas. Uno puede construir el plan, etcétera, pero fuimos al territorio. Yo tomé la primera toma de yagé para ver qué era eso, cómo era eso, y fue interesante, difícil porque es algo que uno no entiende, un remedio que no era de mi cultura, pero que tenía que conocerla, el remedio en el territorio, porque los líderes exigían la limpieza para entrar al territorio y para dialogar sobre cultura y justicia. En ese entretanto, en la casa de remedio, Maloca podemos llamarle, se reunió la minga, era la minga indígena del sur, no sé cuántos, y Oriana dijo, esto puede ser interesante para ver estos encuentros gobierno y líderes de las comunidades indígenas del sur, y allí pues yo más bien le doy la palabra porque yo estaba en la toma del yagé, en el encuentro con algunas personas, pero en ese momento Oriana se fue a encontrar esas negociaciones, porque habían unas negociaciones, y vale la pena para entender cómo se hacen los encuentros y los diálogos interculturales. Gracias, doctora Marcela. Quiero iniciar destacando varias cosas importantes que hicieron parte de lo que fue nuestra aproximación territorial antes de poder ser invitadas al territorio y ser invitadas también a participar del ejercicio de la minga indígena. Con la doctora Marcela y el equipo de investigación del Centro de Investigación creamos un equipo interdisciplinar, contamos con el apoyo de estudiantes de antropología, quienes también nos aperturaron la mirada a las metodologías, desde las metodologías tradicionales de investigación, y empezamos a reconocer otros métodos de investigación situada que tenían unas particularidades, el mismo rigor científico y el mismo rigor teórico de la investigación tradicional, pero con unas particularidades situadas para responder a los desafíos del territorio y del contexto en el que pretendíamos embarcarnos. Entonces, este equipo interdisciplinar, que contó con el apoyo de los estudiantes de antropología, fue sumamente valioso en la medida que duramos más o menos un semestre estudiando a la comunidad Siona, estudiando la lengua Maicocá, que es la lengua de origen de la comunidad Siona, y también sus ritos, sus inquietudes, cómo se situaban en el marco del conflicto armado. Hicimos una investigación preliminar para llegar a territorio, de alguna manera habiéndonos aproximado ya a las urgencias de la comunidad. En ese sentido nos pudimos acercar desde un lugar de mayor confianza con los líderes de territorio que nos invitaron, porque todos estos rituales y toda la participación en estos espacios estaba mediada por la invitación de los líderes territoriales, quienes son autoridad en sus territorios. Entonces eso creo que es fue algo muy valioso de esta investigación. También tratamos de que nuestros intereses investigativos
fueran compatibles con la agenda local del territorio. Entonces, en estas conversaciones previas les mostramos nuestras inquietudes y ellos nos manifestaron cuáles eran sus inquietudes y cómo ellos veían que desde la investigación en la Universidad de Externado se podía contribuir a esas necesidades locales que ellos ya tenían mapeadas, pues, producto de su experiencia situada. Nos acercamos entonces a las metodologías de investigación social. Llevamos unos instrumentos muy particulares diseñados para poder hacer este trabajo y que fueran, sobre todo, y creo que fue uno de los desafíos más grandes, que fueran pertinentes étnicamente, porque las particularidades del trabajo con las comunidades indígenas exigían de nuestra parte dos cosas: pertinencia étnica en los instrumentos, pero también que nos situáramos como investigadoras en qué lugar de la relación de poder respecto de la comunidad indígena estábamos. Entonces eso también fue muy desafiante en toda la estructuración de lo que fue la propuesta de investigación y su desarrollo, que implicó hacer, digamos, la investigación dinámica, que implicó que tuviéramos que hacer modificaciones in situ, que tuviéramos que replantear ejercicios, que tal vez no estuviéramos tan seguras de algunas maneras de aproximarnos. El territorio Siona es un territorio en el que persiste el conflicto armado. Esa era una de las grandes preocupaciones que tenía la comunidad Siona, entonces tuvimos que diseñar una investigación que fuera también pertinente en términos de la persistencia del conflicto armado en el territorio, aunque también hacía parte, digamos, de nuestro mapeo de contexto, de nuestra lectura de contexto, pero nosotras, digamos, nuestra apuesta tenía que ver con la manifestación de la justicia propia del pueblo Siona, situada en ese gran contexto de persistencia del conflicto armado. Sobre la participación en la minga indígena del Putumayo, fueron 3 días de minga, vinieron todos los pueblos indígenas del Putumayo a reunirse en un punto estratégico. Venía la Guardia Indígena y estaban a la espera de la reunión con el Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior. Venían varios delegados del gobierno a negociar los términos en varios sentidos. Las preocupaciones, digamos, de los pueblos del Putumayo tenían que ver con todos los derechos fundamentales, con acceso a salud, con acceso a educación, con acceso a justicia, con trabajo, con recursos naturales, con reubicaciones, porque uno de los territorios, por ejemplo en Mocoa, que sufrió una avalancha hace un tiempo, parecía que todavía muchas de las personas no habían podido ser reubicadas y estaban en unas circunstancias muy precarias para habitar. De esa experiencia con la minga indígena del sur del Putumayo pudimos leer varias cosas que tienen que ver con la pregunta que la doctora Marcela anunciaba al principio sobre la interculturalidad crítica como lente de análisis teórico. Entonces pudimos leer en varios de los ejercicios que la reunión de las autoridades de gobierno a gobierno, como las mencionan los líderes del pueblo Siona o de los líderes del Putumayo, era una interlocución mediada por las reglas de colaboración del sistema occidental. Entonces un poco la lógica de la reunión misma era en los términos de interlocución que plantea el gobierno, en una reunión en la que se iba dando la palabra. Pude ver algo que a mí me llamó mucho la atención y que tenía que ver con que prácticamente la participación de los pueblos del Putumayo estuvo reservada a un momento en el que al principio de la reunión hicieron algún baile, pero de resto digamos, la participación estaba limitada al momento en el que el gobierno les daba la palabra, a los asuntos que eran de interés o prioritarios para la negociación por parte del gobierno. Y esto, sobre todo habiendo leído de manera seria lo que era el enfoque teórico de la interculturalidad crítica, del diálogo horizontal simétrico del que hablaba la doctora Marcela al principio, nos planteaba muchas inquietudes en cuanto a cómo se materializa eso, por ejemplo, en una interlocución con el gobierno, cómo hace el pueblo indígena para poder hablar en una negociación sobre la materialización de sus derechos fundamentales, en una estructura de agenda protocolar que no necesariamente da cuenta de sus inquietudes ni sus maneras de dialogar o de construir ese diálogo intercultural simétrico y crítico. Entonces, de alguna manera, fueron 3 días seguidos de negociación, se hicieron algunos acuerdos. El mayor acuerdo fue lograr participar acá en unas mesas técnicas en Bogotá, gestionar el tema de los transportes, de cómo los líderes de la comunidad indígena iban a venir aquí a Bogotá a poder hacer parte de esas mesas técnicas, y la comunidad o el pueblo Siona, algunos de sus líderes nos pidieron apoyo en la
preparación de cara a esas mesas técnicas que tendrían aquí en Bogotá. Y un poco nuestra pregunta, enmarcada en lo que necesita o lo que manifestaba el pueblo indígena, o bueno, sus líderes que necesitaba, pasaba por esa pregunta, por la pregunta de por qué el pueblo indígena se tiene que adecuar estrictamente a las formas y a las metodologías de negociación que está proponiendo el Ejecutivo, que no necesariamente considera la cosmogonía del pueblo indígena. Y nosotros traíamos, porque además este ejercicio lo hicimos en el marco de una petición de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz ha avanzado mucho en unos protocolos de relacionamiento que han priorizado de alguna manera la mirada indígena sobre el asunto de la negociación, pues, del sistema de justicia. Entonces sí ha habido avances, pero nos preguntábamos por qué esos avances no pueden de alguna manera replicarse o no son tan importantes para otras instancias de negociación en la que se está debatiendo, pues, la subsistencia misma de los pueblos indígenas. Entonces nos quedaba abierta y ha sido todavía es un tema que estamos todavía estudiando, que tiene que ver con cómo se materializa la interculturalidad crítica en la vida real, digamos, de los pueblos indígenas, sobre todo cómo les es útil y cómo en esa, o sea, un poco para qué la interculturalidad, en qué términos y cómo eso termina repercutiendo en la mejora de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Bueno, bien, Oriana, entonces, si bien es cierto, estamos trabajando en este desafío de interculturalidad crítica, yo creería que hubo un avance, porque y avance posiblemente no desde el gobierno, sino desde la misma cultura y del encuentro que tuvimos simétrico intercultural, porque si bien es cierto que lo que cuenta Oriana sobre esas imposiciones, lenguajes, maneras de caminar desde el punto de vista de la sociedad occidental, estando este primer encuentro donde no nos conocían, sino que era a ver cómo nosotros íbamos a entablar esos vínculos, allí encontré el inicio de una interculturalidad crítica. ¿Por qué tenían que tener, digamos, confianza? ¿Por qué nos abrieron las casas, el territorio, la casa de remedio, el yagé, a alguien que finalmente pues éramos desconocidas? Pues allí, en ese primer caminar cerca a Mocoa, pues conocimos el territorio, lo caminamos, empezamos a conocer los líderes, los taitas, hubo encuentro con las autoridades, muy abiertos a compartir con nosotros lo que era el cotidiano, era lo que decía Oriana en el proyecto interdisciplinario que tuvimos con antropología, con ciencias sociales, que nosotros hemos aprendido mucho de ciencias sociales, es una metodología de acompañemos la vida, no es decir, bueno, vamos a hacer el taller, no, vamos a acompañar la vida. Y nosotros estuvimos desayunando, comiendo, haciendo lo cotidiano con ellos, y a través de lo cotidiano pues empezábamos a profundizar quiénes era ese pueblo Siona. Entonces además de empezar a ver cómo eran esas tradiciones, esas solidaridades, yo les cuento que yo tomé la primera toma de yagé, cosa que pues si uno nunca lo ha tomado, uno dice, bueno, ¿qué es esto? Fue una toma fuerte porque hubo el imprevisto de la minga. Y si la toma de yagé era para el proyecto de investigación, porque ellos la preparan era para el proyecto, finalmente como llegó la minga, pues no éramos 5, sino eran 100 y pico. Entonces hicieron, yo no sé, o no sé cuánto yagé había ahí, y a mí me dieron una porción que yo decía, no, pues taita, yo quiero, no, para empezar, porque yo tenía que cuidarme. Todos me cuidaban, habían unos abuelos, gente que yo no conocía, y realmente me dieron una dosis muy alta, pero eran, pues yo digo que eran para los grandes líderes de la minga, que eran del Putumayo, y yo pues no conocía, fue una toma fuerte, pero encontré un poco esto que Oriana dice de la interculturalidad crítica, cómo es el encuentro con el otro. Nosotros estábamos en el territorio, y a mí no me impusieron nada, me cuidaron, me ampliaron las preguntas que tenía, o sea, hubo todo lo que era una comunidad, me sentí miembro de una comunidad que yo no era de la comunidad, y finalmente fue un encuentro, los primeros pasos de inicio de
la investigación, donde finalmente vimos que, si bien es cierto, allí había unos grandes líderes políticos, su prioridad era la minga porque había muchas negociaciones, sin embargo allí con Oriana veíamos que había, es un resguardo colonizado y descolonizado, pero a veces más colonizado porque ya el sistema jurídico, normativo, el lenguaje era era un lenguaje jurídico, técnico, donde yo decía, bueno, pues ahí tenemos, es así, es dentro de su autonomía, podemos ver las diferentes, no hay purismos de los pueblos indígenas. En ese mismo espacio conocimos los líderes del pueblo de Bellavista, que era por Puerto Asís, entrándose uno al Putumayo. Entonces nos invitaron, dijeron, ¿por qué no seguimos el camino por el Puerto Asís? Perfecto, vamos a conocer y profundizar más pueblos un poco más alejados y que quieren, y pueblos sufridos con el conflicto armado y quieren mostrarnos la justicia. Entonces, el segundo encuentro fue en ese resguardo para entender bien, más tranquilo, porque dijeron, no, nos vamos a reunir en la Casa Sagrada, vamos a reunirnos con un yagé, ellos decían el yajecito, preparado para la investigación. Ya entendimos el propósito, no es que solo ellos compartieron todo el conocimiento, toda la sabiduría de la manera más respetuosa, tuvimos diálogos, incluso antes del yagé, los abuelos nos contaron el origen del yagé, los caminos del yagé y cómo había que prepararse para la segunda toma del yagé, porque de ahí que yo descubrí esa sociedad del cuidado, de cuidado de una persona que no era de la comunidad, pero al estar allí, invitada y preocupada por la extinción de los pueblos, de las justicias y de las culturas, realmente este segundo encuentro, ¿qué pasó? Ustedes ven, estamos ahí en otra casa de remedio, con otros líderes de la comunidad, y lo primero, pluralidad de actores. Cuando uno va al territorio, pues cuando uno va a un viaje, conoce una cantidad de cosas, pero a veces, yo digo, en Colombia estamos muy centralizados y hablamos del Putumayo y no sabemos mucho qué actores allí. Ahí pusimos actores, pero hay actores, líderes indígenas, no indígenas y actores. ¿Por qué insisto en lo de actores? Porque lo primero que nos dijeron es, claro, profesoras, allá los esperamos, pero necesitamos la autorización de los actores. Y yo, bueno, pues sí, yo no sé cuáles son los actores, pero bueno, pues quien sea, nosotros vamos. Pues nos dieron la autorización los actores armados, porque son territorios permeados, y lo sabemos, pero ya el vivir allí, nos los encontramos, ellos sabían que íbamos a hacer un trabajo con los pueblos indígenas, pues hubo entrada, en el río no los encontramos, en el territorio encontramos el día de la preparación del yagé, que era por la noche, todo el día nos cuidaron, la comida, no tocar esto, no salir por la noche, no, porque es otro espíritu, es otro mundo que hay que respetar, pero también en esas caminatas encontramos los laboratorios de preparación de la droga, de los cultivos, como algo natural. Ellos no lo escondieron, ¿no? Yo le dije, por allá yo veo unos árboles de aguacate, profe, ¿quiere ir? Claro que sí, vamos. Y eso caminamos y cruzamos por la diversidad de territorios, de actores, etcétera. Con todos esos caminos, con o sin yagé, utilizo la visión profunda de los problemas. Esto lo contrasto porque cuando yo hablo del estado de cosas inconstitucional, carcelario, veo que no hay visión profunda de los problemas. Creería que para resolver un poco todas estas problemáticas de violación sistemática de derechos humanos, necesitamos esto, visión profunda de los problemas. El problema del problema, ¿qué es lo que necesitamos? Tiempo. Walter me puede decir que es de la sierra, ellos tienen tiempo, caminan las autoridades, cuando uno habla con las autoridades,
ellos no responden como uno inmediatamente, pueden tomar horas, yo cuando fui a la sierra, yo decía, pero ¿por qué no responden? Claro, eran horas para responder, eso no es automático. Entonces, por eso allí en ese segundo encuentro descubrimos que para esto de poder hablar de una justicia, de una cultura, esto es algo de calado, profundo, y lógicamente con la perspectiva de la interculturalidad crítica, un respeto máximo del mandato de los pilares y de saber que no es mi realidad la que se va a imponer allá, sino pues la investigación realmente mejor hacerla desde la universidad. Y fundamentalmente era la escucha, esa escucha que nosotros decimos, escuchemos, pero no es escucha instantánea, es escucha con calma, y tratar de descubrir, porque me acuerdo cuando hablaban varios abuelos para entender el origen del yagé, para entender cómo se resuelven los conflictos, conflictos que nosotros llamaríamos delitos y no delitos, muchos conflictos desde los chiquitos. Yo no sé si les comentaba a los estudiantes de clase, de los chiquitos les dan una gota de yagé en el tetero. Eso, entonces uno diría, uy, no, pobres chinos, no sé qué. No, es que eso es una manera de abrir el camino, de descubrirse como cultura. El tercer encuentro, además de conocer ya el territorio, los líderes, la escucha profunda, los actores, estaba también la Guardia Indígena, ver esto de cómo a través del yagé, ahí estábamos antes y después de la toma de yagé, cómo el centro de todo era la búsqueda del equilibrio, no solo físico, sino también espiritual y territorial. Era muy claro de que pues todos no es que estemos equilibrados, sino uno está a veces en dificultades, a través de la conversación, ellos de la conversa, la escucha, no es solo la toma del yagé, eso es toda una cantidad de diálogos entre todos, entre los de allá, entre nosotros, hablábamos mucho, y habían otras personas que estaban en conflictos, podría decir, había un joven que posiblemente había matado a alguien, pero llevaban 6 meses en el proceso de descubrimiento de la verdad. Él decía que no ha pasado nada. El taita con tranquilidad, con tiempo, él tomaba todos los fines de semana para ver qué pasaba, porque el yagé te empieza a abrir caminos y hablar y decir cosas. Entonces, a través de esos diálogos entre todos, unos más privados que otros, los diálogos son entre humanos, entre el entorno, entre la naturaleza y pues con la comunidad, y sobre todo hay una apertura a uno mismo, porque finalmente eso es un proceso que lo vive internamente cada persona, pero no es aislado, porque también la comunidad está allí. Entonces siempre están presentes, usted por qué dijo algo, se siente bien, se siente mal, qué caminos, no quieren saber, si uno quiere hablar de los caminos que va encontrando, los puede compartir, y de ahí que al final esto pasa toda la noche, hasta la madrugada, empezamos 7, 8 de la noche hasta 10, 11 de la mañana, en todos esos procesos que es muy difícil de describir, que podríamos decir que son abstractos, pero también son concretos, porque lo que uno descubre es tanto el mundo visible y aparecen cosas invisibles, cosas que finalmente uno lo va concretando en la vida cotidiana. O sea, la toma del yagé no es solo un proceso allí cultural de justicia, sino es después del yagé qué pasa, después yo qué vi, yo qué hablé, yo cómo compartí conocimientos, y encontramos otras realidades. Las realidades, nosotros estamos aquí, estamos en la facultad, estamos en la universidad, conocemos los libros, la cátedra, etcétera, pero al estar allí para conocer otra cultura, pues hay ritos, hay ceremonias para entender esa visión profunda.
Y por último, ahí se destacó la justicia restaurativa. No voy a hablar así del caso porque de todos modos pues hay cosas muy privadas de este caso que se dio, porque nosotros no sabíamos que había un caso de un delito, de un homicidio, pero después en la comunidad se escucharon lloros, gritos, música, y yo estaba en otras cosas, pero yo decía, entiendo un poco lo que está pasando allá, porque nosotros ya habíamos hablado con la familia, y lógicamente la familia, uno no puede decir mi hijo mató a alguien, y todos decían no, nadie, no pasó nada, no. Y ahí, a través de todo un proceso muy largo que el Taita protegía a sus miembros de la comunidad, pues él empezó a decir la verdad, y decir, mire, la verdad es que, sí, pasó un hecho lamentable en el río, yo no escuché las palabras, pero que murió si mató, no sé las circunstancias. Después de eso, lógicamente, imagínense, pues es una tristeza para la comunidad, para la familia, pero era una liberación para la misma comunidad, saber qué pasó. O sea, una verdad, todos se involucraron, hubo música, hubo escucha y inició un proceso de sanación. Ya se sentía, ahí está el muchacho, ahí está la familia, ahí están todos, después hubo almuerzo entre todos, después el muchacho empezó a arreglar todo, a reparar, a restaurar, y después ellos inician un proceso restaurativo para la comunidad, para las familias. Lógicamente que, y termino creo que con esto, porque le doy la palabra a Oriana, es que este joven está buscado por la ley ecuatoriana y por la ley colombiana, porque, como decíamos desde el principio, a pesar de que existe el pluralismo jurídico y cultural, que haya límites, y bueno, eso hay que dialogar ¿quién es más legítimo? ¿Es el Estado o son los pueblos? ¿Y por qué es más legítimo el Estado con la cárcel? ¿Y por qué los otros pueblos? ¿Qué bienes jurídicos están en tensión? Pero eso hay que hablarlo, esos son los diálogos. Puede que no funcione en ciertos pueblos y no funcione aquí tampoco la cárcel. ¿Cómo hablamos? Porque creería, y todos, y esto lo entendí allí, toda víctima individual, comunitaria, colectiva, quieren reparación. ¿Quién dice que la cárcel repara? Entonces, para decirles que este muchacho, no sé ahorita, que si creería que sigue el proceso restaurativo con la comunidad, sin embargo, él está buscado por las legislaciones monistas, no pluralistas, porque puede ser pluralista que en un momento dado la comunidad diga, no, nosotros no lo queremos, váyase, porque hay casos donde hay pueblos indígenas que dicen, no, ese caso se lo doy a la jurisdicción ordinaria penal, pero en este caso ellos quieren quedarse, no es impunidad, no es decirle, no, tranquilo, aquí no, aquí se hace un proceso restaurativo. Entonces, con estos encuentros, descubrimientos, yo creería, Oriana, te doy la palabra para las conclusiones, por favor. Gracias. Gracias, doctora. Sobre las conclusiones, que como les decía, yo las veo más como unas aproximaciones, porque este trabajo todavía tiene mucho camino por recorrer. Les quería contar que nosotros llegamos al tema del Yahem en esta exploración preliminar que hicimos para diseñar la investigación. Nos encontramos con los pilares del pensamiento Siona que la doctora Marcela les mostró, que son territorio, pensamiento, gente, lengua materna, medio ambiente, control colectivo y subsistencia. Y estos pilares del pensamiento estaban atravesados por el Yahem. Entonces la investigación se condujo en ese sentido porque queríamos entender cuál era el papel del Yahem en lo que nosotros llamábamos un ejercicio de justicia. Ya en la investigación de campo nos damos cuenta, o bueno, tal vez sí, nos percatamos que lo que nosotros entendíamos como un ejercicio de justicia en términos occidentales, la comunidad lo entendía como un ejercicio de transformación.
Entonces, toda esta investigación fue orientada por el saber de los líderes indígenas, de la Guardia Indígena que nos acompañó también, los líderes comunitarios, quienes nos estuvieron acompañando y un poco orientando sobre todas estas consideraciones y estos entendimientos desde su sistema de valores y desde su sistema normativo propio. Entonces, nosotros nos percatamos que el vehículo de transformación para los Siona es el yagé. Y ese vehículo de transformación es su manera también de atravesarlo todo, todos sus pilares de pensamiento, pero también sus formas de control colectivo. Entonces, como mencionaba la doctora Marcela, en los rituales de la toma de yagé se mencionaban todos los asuntos, desde qué se iba a ir a decir a la minga indígena para priorizar las necesidades del pueblo, como también estos casos más concretos de resolución de controversias o de faltas que se vivían en el territorio. Hay otra cosa que los Siona mencionaban y es que el remedio lo cura todo, o sea, refiriéndose al yagé. Entonces, cualquier tipo de falta o cualquier tipo de problema cotidiano que ellos vivían en su comunidad, en su territorio, asumían, se podía transformar a través de la toma del yagé, y esto fue algo que fuimos descubriendo a medida que acompañamos los 3 encuentros. Quería hacer 2 consideraciones más, una tiene que ver con el mandato y otra tiene que ver con los centros de armonización, que son como las cárceles que hay en los territorios, y un poco eso conectándolo con los que les contaba que eran los términos de conversación o los términos de diálogo en la minga, y es que las comunidades indígenas se ven en algunas ocasiones abocadas a tener que adaptar su propia cosmogonía a los instrumentos que les permiten interlocutar con el sistema occidental. Por ejemplo, el mandato es un documento que está escrito, que es privado, y algunos de los líderes indígenas o de la Guardia Indígena nos decían, este mandato responde a la necesidad de tener un código con las faltas y las sanciones que nos piden para relacionarnos entre jurisdicciones, y lo mismo ocurría con los centros de armonización. El pueblo Siona del Putumayo tenía que tener su centro de armonización lo más parecido a la cárcel posible para poder tener la legitimidad de administrar justicia en su territorio, y eso era paradójico porque me acuerdo que uno de los líderes nos dijo es que por qué no les habían avalado, tenían también esa tensión con la fiscalía y con el sistema penitenciario, que no les habían avalado su centro de armonización, y alguno de los líderes nos mencionó es que todavía no se parece lo suficiente a una cárcel, porque si por ellos fuera, ellos harían la toma del yagé en el ritual de transformación del yagé, pero necesitaban también tener paralelo su centro de armonización para poder ser interlocutores legítimos del sistema judicial y del sistema, digamos, de ejecución de penas para los delitos que ya se habían tramitado por la justicia ordinaria. Sobre estas conclusiones, además de que el remedio Siona es el vehículo de transformación de los Siona, que esa palabra transformación es lo más cercano que nosotros logramos aproximarnos a una idea de justicia como la entendemos en Occidente, la pregunta por la interculturalidad crítica fue central y sigue siendo central, algunos más optimistas que otros frente a la interculturalidad crítica, pero como un desafío que debería atravesar las investigaciones con los pueblos indígenas para hacerla pertinentes como una de las grandes enseñanzas de esta investigación. Otra de las enseñanzas tiene que ver con quiénes son los guardianes de la identidad Siona. Nosotros íbamos con unas ideas sobre lo que configuraba la identidad Siona, nos dimos cuenta, orientadas por los propios miembros de la Guardia, por la propia comunidad, que tal vez la identidad Siona se configura de otras cosas, como por ejemplo, y un asunto prioritario para los Siona en este momento, es la revitalización de su lengua de origen, del Maicocá. Afortunadamente tuvimos la posibilidad de hacer un ejercicio de validación de estas conclusiones aproximadas a las que llegamos para ver si estábamos dando cuenta de las preocupaciones de la comunidad Siona en estas aproximaciones preliminares, y destacaron y coincidieron en que la revitalización del lenguaje Maicocá es fundamental y están en ese ejercicio. La Guardia Indígena ahora se está formando en lengua Maicocá para poder vehicular la transmisión del saber en los espacios de armonización. También otra preocupación mayor que tienen es la dignificación de sus espacios de encuentro.
nos decían que a propósito, digamos, de la situación económica precaria que se puede vivir en el territorio, atravesada por las dinámicas de los cultivos ilícitos, los espacios o el tiempo, como mencionaba la doctora Marcela, para reunirse y para poder vehicular esta transmisión del pensamiento ciudadano han estado limitados, ya no tienen espacios ni para hacer las tomas del Yagé, ni para hacer las reuniones comunitarias en las que hablaban de los asuntos emergentes y de los asuntos urgentes que ocupaban a la comunidad. También otra de las conclusiones nos pregunta, nos ha interrogado por la colonialidad del saber, y tiene que ver con la elección de unas metodologías próximas y validadas, ojalá con la comunidad. Nosotros nos acercamos a las metodologías de investigación acción participativa con sus retos, pero fue pues digamos el enfoque que elegimos para poder hacer un trabajo que, como les digo, fue dinámico y se fue modificando a lo largo de la investigación. También tuvimos la oportunidad de diseñar una evaluación de impacto social al final, validada también por la comunidad, en la que ellos y ellas, quienes decidieron participar voluntariamente, identificaron que de esta investigación obtuvieron o se acercaron a unos impactos positivos en su percepción y en su consideración relacionados con hablar sobre la toma del Yagé, explicar sobre su ritual, también comprenderlo de alguna manera problematizada, también la revisión sobre su mandato, el apoyo que de alguna manera nosotros como de alguna manera representantes de esta lógica institucional pudimos apoyar en esos ejercicios que ellos tenían próximos, que eran de su necesidad y que eran urgentes para poder dialogar con el gobierno a propósito de sus necesidades inminentes. Entonces, además, esta evaluación de impacto con la que cerramos esta parte del proyecto fue muy valiosa porque nos informó también sobre la perspectiva, sobre el futuro, sobre qué vamos o qué podemos seguir haciendo quienes nos ocupa el tema. Y finalmente, porque esta también era la necesidad del financiador, como les digo, esto lo financió el Instituto Colombo-Alamán para la Paz Capaz, un poco la lectura que está en el informe, que los invito y las invito a que puedan revisar este informe que construimos a propósito de esta investigación, la pregunta sobre la reconfiguración de los conflictos cotidianos, cómo estas apuestas, por ejemplo, o como estas dinámicas, como por ejemplo la del Yagé, de alguna manera son expresiones de paz local, de paz desde abajo, y cómo reconfiguran realidades, y eso lo profundizamos en el informe que construimos, que es uno de los productos que tenemos en el marco de esta investigación, y otro es el podcast, una serie de episodios, de 5 episodios podcast que logramos hacer con todo el equipo de investigación y que los y las invitamos a que escuchen, y que la idea es que esta investigación pues la sigamos discutiendo. Entonces, bienvenidos las críticas, los comentarios, las preguntas, y ojalá pues tengan la oportunidad de escuchar este podcast, que es muy interesante. Hicimos un ejercicio de pues aprendiendo, como les decía, con el compañero Daniel de la biblioteca que nos ayudó. Tenemos la idea era que fuera una experiencia inmersiva, entonces van a poderse encontrar con unos sonidos, con unos panoramas audiovisuales muy interesantes y con los testimonios de la comunidad Ciona, porque son ellos quienes hablan en el podcast. Bueno, entonces, Oriana, muchas gracias a ustedes. Si tienen alguna pregunta, los invito, ahí está el código, y bueno, alguna inquietud, aquí estamos para responder. Bien, muchísimas gracias a las profesoras por su presentación. Una gran oportunidad de explorar nuevas perspectivas y reconocimiento sobre nuestra interculturalidad y nuestras relaciones interculturales. Yo quisiera arrancar realmente aquí tomé muchas notas y tendré una larga lista de preguntas, pero por supuesto tenemos una restricción de tiempo y agenda. Quisiera tal vez detenerme en una antes de dar la palabra al público, y es sobre eso de la transformación. Visto en el marco de lo que ustedes proponen de reconfiguración de conflictos locales, y por supuesto más que mi pregunta es, ¿qué han reflexionado sobre eso en términos de contribución a la posible resolución de nuestras realidades cotidianas a lo largo y ancho del país, desde lo normativo que tenemos y ese aprendizaje
que seguramente han encontrado con esta investigación y otras que seguramente han hecho antes y han reconocido también. Entonces, ¿qué reflexiones tienen al respecto? Aló, sí. Posiblemente, Oriana, si quieres me complementas, yo digo alguna cosita. Frente a tu pregunta, creo que es importante ver los obstáculos, los escenarios de una justicia rígida, occidental, monista, donde todavía existen los estereotipos frente al otro diferente, pueblos indígenas por allá de Amazonas. Entonces, con eso los diálogos pueden ser difíciles, pero realmente podríamos decir no es utópico, porque ha habido experiencias, e incluso me acuerdo después de la segunda toma de Yagé, nos reunimos con el padre, con las personas pues, de la familia del muchacho, y claro, él está preocupado de que las autoridades estén buscando a su hijo. Entonces yo le decía a él, mire, esta es una oportunidad, claro, todos están viviendo, de todos modos es un drama para la comunidad, para todos, es una oportunidad de dialogar entre autoridades, incluso no solo con Ecuador, porque donde nosotros estábamos enfrente, acá estaba el Putumayo, enfrente estaba Ecuador. Yo creo que, no sé si era Lederach que decía las cosas, en la construcción de paz no es cuando está todo calmado, es cuando hay problemas, es cuando hay crítica, y esto es algo crítico, es un encuentro de jurisdicciones, y seguro la jurisdicción ordinaria quiere el caso, porque hay esto de que esto es grave, y el otro para la justicia indígena también es grave, pero yo lo puedo decidir, yo lo puedo resolver con otra clase de justicia. Entonces yo creería, no estoy diciendo que sea muy fácil, pero yo creo que hay diálogos, por ejemplo la otra semana tenemos diálogos con la Corte Suprema de Justicia, con todas estas temáticas difíciles de que el estado de cosas inconstitucional, si lleva 37 años tenemos que buscar unas alternatividades, y esta puede ser, ya sabemos que tenemos la ley de servicio de utilidad pública, para las mujeres, cabeza de familia, y ya pues el externado ya tiene el primer proyecto también para recibir las primeras mujeres, ya hay muchos cupos para mujeres que pueden salir de la cárcel a hacer proyectos restaurativos aquí en la sociedad. Otro puede ser reconocerlas al otro diferente, sin estigmas, reconocer de que hay riquezas en los pueblos. No estoy diciendo que los 115 todos tendrán riquezas, pero hay unos que tienen más problemas que otros como nosotros Occidente. Entonces yo creo que para esa palabra que tú dices transformación, yo creo que ese es el propósito de transformarnos, porque cuando yo no podría decir que estamos buscando una ancestralidad quieta en el mundo allá, no, eso es ancestralidad a hoy. Hoy existe una ancestralidad, pero con unos contextos diferentes y con unos retos de diálogos con Occidente o con la sociedad mayoritaria. Yo creería que ya estamos en el momento de aterrizar un pluralismo fuerte, no unilateral, sino fuerte y igualitario. Entonces es empezar, porque la transformación no solo es para todas las culturas. Yo consideraría que nosotros tenemos mucho por transformar. Miren, el estado de cosas inconstitucional, transformémonos. ¿Cómo? No vamos a decir un modelo, porque la justicia restaurativa, alguien me podría decir, dígame el concepto, la definición y la metodología. No, la justicia restaurativa, existen justicias restaurativas para el caso concreto, depende de los diálogos. Nosotros, por ejemplo, algún pueblo podría decir, en mis pueblos es así, aquí es así, miremos cómo nos podemos hacia un norte que es restaurar. ¿Quién no quiere ser restaurado? ¿Quién no quiere ser empoderado en la ciudadanía? Las rejas del mundo intramural no es algo óptimo para buscar una restauración. Entonces yo creo que debemos trabajar en eso, pero no de una manera vertical e impositiva, sino, como decía Oriana, desde abajo, sentémonos para ver qué quieren las partes. Algunos retos lo está haciendo la JEP, en alguna medida, escuchémonos, miremos. No todo es perfecto, pero ahí vamos. Gracias.
Yo complementaría la respuesta a la pregunta, profesor Raúl, en dos sentidos. Uno tiene que ver con la responsabilización transformadora, y es que la toma del yagé y el ritual de armonización ciona es absolutamente responsabilizante, y así lo han apropiado los miembros de la comunidad ciona. Es un ejercicio que es una confrontación íntima con la propia autonomía y con la comunidad, al ser un ritual colectivo. Entonces creo que ese efecto responsabilizante que tiene el ritual es un poco el que, a juicio de los ciona, vehicula esa transformación a la que se aspira. Y otra tiene que ver con uno de los elementos del paradigma de la justicia restaurativa, que es el no arrebatarle el conflicto a la comunidad y a los involucrados, que es un poco lo que hace el modelo de justicia retributiva. El sistema penal coge el conflicto y lo resuelve generando sufrimiento, pero en el ritual de armonización ciona no se le arrebata el conflicto a la comunidad ni a los involucrados, sino que por el contrario se pone en el centro del ritual de armonización, y allí cada quien en su propio trasegar íntimo respecto de lo que sea su toma del yagé, se ve confrontado a sí mismo y en lo colectivo, y creo que eso fomenta la consideración de la trayectoria vital, la consideración de la autonomía, la consideración de las reivindicaciones propias y la consideración de la propia experiencia situada, que es un poco lo que el sistema penal no necesariamente considera cuando está en aplicación del dispositivo norma-sanción, ¿no? O sea, saca a la persona del contexto y digamos que le anula todo lo que la conforma y todo lo que ha vivido, y creo que esos son los elementos que más destacaría de experiencia de la transformación que propone el ritual ciona. Muchísimas gracias, profesora Oriana. Pues quisiéramos darle en estos últimos minutos la palabra a nuestro público. ¿Quién quisiera hacerle preguntas o plantearle reflexiones a las profesoras? Profesor, por favor. De antemano, muchas gracias. Muy buen tema. Vale, muchas gracias. La pregunta, no sé si Oriana estuvo en la toma del viaje, pero le preguntaría a la doctora Marcela, a las dos, después de esa perspectiva de lo que lo encuentra uno, el término de justicia, ¿cómo quedó? ¿Cuál es tu nombre? Gracias, Camilo. Bueno, yo digo que todo, como decía Thomas Mattison, todo es unfinished, no está terminado, eso son procesos. Yo puedo hablar del proceso que inicié con esta coinvestigación. Creería que el taita, cuando en la última toma, me dice, profe, entonces ¿cómo seguimos la investigación? ¿Usted quiere seguir haciendo los talleres, la entrevista? Bueno, primero yo decía, no, un momento, ¿cómo así? Me dijo, sí, porque usted me dijo que quería entrevistar a otros y que le faltaban algunas nociones de la investigación. Y le dije, no, taita, a mí el yagé ya me explicó todo, me explicó los caminos de la investigación, me explicó no solo yo como investigadora en territorio, sino cuál era la esencia de la justicia ciona. Esto que les mostramos de los pilares, que el plan de vida, que había cosas muy profundas que están en el informe. Esto del mundo visible e invisible, eso lo dio el yagé. Entonces, de la justicia restaurativa, pues finalmente, yo hablo aquí de justicia restaurativa porque el tema es muy importante frente a esto de las alternativas a la justicia punitiva, pero creo que va mucho más allá. Yo hablo mucho de la sociedad restaurativa, por eso a veces es muy difícil entender justicia restaurativa en esta sociedad punitiva. Entonces, claro, tenemos que trabajar, y lo aprendí realmente cuando he ido a varios pueblos, aprendo que hay otros pilares, otras maneras de vivir, otras maneras de vincularse. Ese tejido social es diferente y tiene que ver con la justicia. O sea, la justicia, en este caso de lo que
terminamos la investigación el año pasado en esa fase, es que si hubo dramas, ellos manejan ese drama de una manera restaurativa, a nivel comunitario y a nivel de, pues no hay el compartimento estanco de que ahora ya esto es una audiencia, esto es la justicia. No, por ejemplo, yo les comento que en el almuerzo, después de que se supo la verdad, almorzamos con todos. Entonces alguien me preguntó, ay, pero el muchacho que mató, o que yo no sé, también, yo no sé, se almorzó todos. No hubo el estigma, había tristeza de unos, pero había también un aire más de tranquilidad, de que ya hay un camino más claro a seguir con el muchacho. De ahí que cuando nosotros nos quedamos otro día, vimos que el muchacho andaba trabajando, no sé, ya el proceso, porque es algo también muy privado. Pero entonces yo creo que caminan con obstáculos, porque esta temática es muy diabolizada también. No solo que los pueblos indígenas son un poco extraños, raros, eso de que colonización sigue, ¿no? Y ya más si toman cosas raras, no, eso sí ya es muy complicado. Pero frente a lo que descubrimos con Oriana es que el vehículo para entender el entorno, los hechos de desarmonización, para armonizar, se debe hacer a través de ritos y de ceremonias, no a través de solo un estrado judicial y un libro sagrado, y se impone de 6 a 8 años y entonces te encerramos y ya hablemos de que de eso vamos a reparar y vamos a construir una sociedad en paz. No, eso es algo una visión profunda, que es el camino, como decía, es un camino que están, y ahí van, con los avatares, pero ahí van. Gracias. Muchas gracias, profesora. Tenemos otra pregunta en el público, por favor. Bueno, en primer lugar, felicitar a Marcela y a Oriana por esa investigación. Realmente me quedo sin palabras de todo lo que ustedes lograron e hicieron. Las felicito. Yo tengo una inquietud respecto a las temporalidades que manejan los pueblos indígenas y que Marcela encontró, digamos, que ellos tienen sus propios tiempos, pero también me parece muy importante si me pudieran decir si encontraron algo respecto a los tiempos que va a tomar la transformación, es decir, a los tiempos de esa justicia. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en una pena privativa de 20 años, 30 años, si en algún momento ustedes tuvieron la oportunidad de ver cómo ven ellos esos tiempos en esa transformación. Muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta complicada, porque sí, en realidad las temporalidades del pueblo Siona del Putumayo se viven diferente a como las vivimos nosotros, pero por ejemplo en el marco de un ritual de armonización ellos pueden imponer, o el guardia, el taita que esté dirigiendo la sesión puede imponer 30 sesiones de toma de yagé, ¿sí? Y la misma toma del yagé va diciendo cuándo será la próxima y cuándo será la próxima, o puede ser solo una de varios días, en el marco, digamos, de un ejercicio de un escenario de restauración comunitaria que fue los que nosotros vimos. Sobre la temporalidad también hay una anotación que está en el informe que hicimos, que tiene que ver con que los Siona, digamos, tienen unas urgencias inminentes marcadas por la emergencia que tienen en términos de subsistencia, pero también están muy enfocados en hacer formación del pensamiento indígena en los niños más chiquitos. Están tratando de convocar a los niños más chiquitos porque un poco le atribuyen a los niños y a la infancia Siona la lucha por ese ejercicio de subsistencia. Sí, y ahí te complemento.
bueno, el tiempo Siona y los tiempos en la sierra, en el Amazonas con los ticuna, yo diría que hay otros ritmos, hay silencios, hay momentos de palabra en la maloca, pero lo que sí es cierto es que desde ciertas investigaciones yo he visto que el tiempo occidental se impone permanentemente. El ejemplo de la sierra, cuando fui a Nabusimaque a hablar con las autoridades, yo tenía una traductora indígena y yo hablaba de la perspectiva crítica, incluso abolicionista, y ellos me entendían perfectamente, no había mucha discusión, y como decía antes, 1 a 2 horas para responder, porque había que, ellos no solo era una cosa intelectual, sino era muy con el entorno, con la comunidad, y había una respuesta. Entonces, eso es interesante, que sí había tiempo. Aquí no hay tiempo, allí había tiempo. Y además, después de mucho tiempo, les decía, yo quiero hablar con este señor, que sé que fue un homicidio, pero quiero charlar con él. Ellos pusieron un centro de armonización en la mitad del paraíso de la sierra. Bueno, le pusieron pajita, pero es un centro de armonización con barrotes. Entonces me dijo, claro, profe, vamos, que usted va a dar cuenta que no hay nadie. Y eso me ha pasado en muchos resguardos, no hay nadie, y está abierto. Yo, bueno, la perspectiva abolicionista, autoridad, amamos, eso está. Y le dije, ¿y el señor dónde está? Me dijo, está aprendiendo con el mamo en el río sobre los pilares del mundo arhuaco, y eso toma tiempo. Él va a estudiar con el mamo 9 años, y después de los 9 años posiblemente va a ser mamo. Entonces miren que ahí hay una problematización de todo, del tiempo, y termino con esto, y en el Amazonas, como también pusieron un centro de armonización, es un calabozo, ellos no lo utilizan tampoco, pero cuando vienen, porque la guardia, el IMPEC viene a controlar en el territorio los centros de la justicia restaurativa o la justicia ticuna, pero dice, no, pues ahí está el pluralismo, ahí les ponemos su casa, esa casa está desocupada, ese calabozo, pero cuando vienen los directores llaman a las personas que están trabajando en la chagra y los encierran. Estuve hace 15 días y me decían, no, van a venir, tenemos que encerrarlos. Entonces imponen unas lógicas de castigo occidental y un tiempo, y rompen el tiempo tranquilo de construcción de la cultura, que claro, son pensamientos del ritmo de la naturaleza, del río Amazonas o del río. Entonces, sí, hay resistencias, porque también depende de los pueblos. Yo he visto en Amazonas hay pueblos que van tranquilamente y están más alejados de Occidente, entonces en la chagra y todo su mundo de biodiversidad lo manejan tranquilamente, pero por ejemplo en otros lados donde está más cerca Leticia, Puerto Nariño, que pues a 2 horas, que es más cerca, ya hay otras dinámicas impuestas y se las dejan, ya son autocolonizados. Ellos dicen, sí, realmente la autonomía para nosotros ya es limitada, el lenguaje y bueno, etcétera. Gracias. Bien, en atención al tiempo y a la agenda, pues primero que todo quisiera darle gracias a las profesoras, yo creo que un aplauso para ellas. Por favor. Nos han traído su experiencia, su trabajo de investigadores, pero también una muy buena dosis de sabiduría. Muchas gracias. A todos y todas que han participado en esta sesión, a nuestro público en internet, en las redes sociales, muchas gracias por su participación. Desde el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y de la Dirección General de Investigación, muchas gracias por su participación y los esperamos en el siguiente encuentro del foro. Gracias.